Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. La tiranía de los débiles en la fe, o pudiera ser también la crueldad. Vamos a mirar cómo hay ah, iglesia, hay hijos de Dios que son débiles en la fe. Yo ya antes les había comentado en un video a mis hermanos evangélicos, les digo, los católicos, o por lo menos los católicos creen. Ya habíamos mirado qué es la iglesia. La iglesia es, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia? Sobre lo que dijo Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios. No, Jesús, el Hijo de Dios, que lleva nuestras iniquidades en la cruz y que resucita, el que crea en él, ah, vivirá, ¿verdad? Entonces, sin las obras de la ley, aunque no, nunca se eliminó la ley, aunque ahora la ley es en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, yo les decía que hay católicos, obviamente no todo el que dice que es católico es iglesia, así como eventualmente todos los que se han bautizado dicen que es iglesia, ah, porque no han creído y porque hay personas que lo hacen para enriquecerse. Hay personas que lo hacen, que no creen en Dios. Hay gente que no cree en Dios, que lo hace por amor al dinero, para enriquecerse. Eso está en la Biblia. De que si está pasando o no está pasando, pues eso ya no le interesa a uno, ¿verdad? Pero vamos a mirar cómo las personas que son débiles en la fe, les decía que mis hermanos católicos son cristianos. ¿Quiénes? Pues Dios sabe quiénes, ¿verdad? Quiénes son los que han creído. Obviamente, si las personas que van a misa y creen y lo hacen en el nombre de Jesús es porque creen en Jesús. O sea, ¿cómo van a ir a una congregación en donde ellos no creen eso? ¿Verdad? Aunque por la enseñanza que les han enseñado los, los, los maestros que han tenido, pues no llegan al conocimiento. Y no toda la gente tiene el conocimiento. ¿Quién tiene el conocimiento total? ¿Verdad? Hay personas que tienen más conocimiento, unos tienen más conocimiento que otros, pero eso tampoco le da la autoridad a una persona, porque hay gente que puede tener mucho conocimiento, los demonios pueden, pero si no hay amor en la persona, de nada vale, de nada vale. Entonces, si hay una cosa, por ejemplo, yo como católico, yo aprendí en la iglesia católica, ahí se estudia, se lee la palabra, ¿verdad? Se lee la palabra. A la persona que está encargada de compartir las escrituras comparte de acuerdo a como él entiende, ¿verdad? Muchas cosas erróneamente, pero muchas en la verdad. Sobre todo en el amor, sobre todo en el amor. Si hay algo que yo aprendí en la Iglesia Católica, si hay algo que a mí me enseñaron las personas con las que ofrecían misa, que todo eso en realidad es vano, pero como les digo, ahí se lee la palabra de Dios y donde hay palabra de Dios, ahí hay conocimiento, ahí la gente está siendo purificada, santificada. Allí hay iglesia, hermanos, allí hay iglesia. El que diga que no está ciego. Porque no se van a reunir en el nombre de Jesús, en un Jesús en el que no creen. Por favor, ¿quién va a hacer eso? Entonces, entonces, ya de que haya personas que tengan los dones espirituales, yo lo vi en la misma iglesia católica, en los grupos de oración.
Oh, pero es que ellos desconocen, ellos adoran imágenes. En verdad las escrituras en relación a las imágenes, ni los evangélicos lo entienden. Esa es la realidad, ni los evangélicos lo entienden. De hecho, yo voy a hacer un estudio en relación a eso, primero Dios en esta semana. Entonces, ah, vamos a mirar lo que dice Pablo en relación a los débiles en la fe. Los católicos son cristianos, ¿verdad? ¿Cuáles? Los que Dios sabe, los que Dios sabe. Ah, vamos a decir, dentro de la iglesia protestante están los evangélicos, y dentro de la iglesia evangélica están, por ejemplo, pentecostales, bautistas, calvinistas, presbiterianos. Hay muchísimas denominaciones. Entonces, ah, ahí hay iglesia, ¿por qué? Porque se reúnen en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Ya donde yo cuestiono un poco, ¿verdad? Ahí yo no tengo todavía el conocimiento, la verdad no lo sé. Es en relación, digamos, ya con los testigos de Jehová, porque ya ellos niegan a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, ahí yo no, está pendiente eso, el Señor, en la medida de que ya sea que el Señor está en la palabra, pero yo todavía no tengo el conocimiento para decir que no están en la verdad. ¿Por qué? Porque niegan a Jesús como al Hijo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que les enseña. Pero en general, la mayoría de ellos se reúnen en el nombre de Jehová, en todo caso del Padre. Pero Jesús dice que el que no reconoce al Hijo no reconoce al Padre. He ahí, entonces ahí ya se puede mirar algo así como una iglesia anticristo, ¿verdad? Entonces, ah, vamos a mirar a la tiranía de los débiles en la fe. Y yo me voy a enfocar nada más en el capítulo 14 de Pablo a los Romanos. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. Pausa. En el Antiguo Testamento está escrito de ciertos alimentos que no se pueden comer, ¿verdad? Pero en realidad eso es tipológico. No está hablando de alimentos que entran por la boca, sino está hablando de alimentos, en todo caso, de personas, de nosotros, qué es lo que debemos de comer. Y por ejemplo, en el capítulo 10 de Hechos, Pedro tiene una visión en donde en un mantel baja de todo tipo de carne, y le dice, y escucha una voz que dice, mata y come. Que en todo caso, ahí te enseña en realidad qué es toda esta clase de comidas impuras. En todo caso eran los gentiles, nosotros. Entonces tres veces le dice, escucha, Pedro, mata y come. Y él dice, nunca he comido cosas impuras. Entonces la palabra le dice, lo que yo he purificado no le llames impuro. Ahí le estaba hablando acerca de Cornelio y su familia y los que estaban con Cornelio. ¿Por qué? Porque ya Dios los purificó, ¿verdad? Entonces dice, ve, entonces ¿qué hizo Pedro? Fue y les evangelizó, les dio el evangelio. Ahí es otra prueba de que nosotros no somos salvos por obras. Nosotros recibimos el Espíritu cuando escuchamos por fe el Evangelio. ¿Y qué le dijo Pedro? Ustedes véanlo ahí en el capítulo 10 de Hechos. En la medida que le habla de Jesús, en cuanto le habla de Jesús, fíjese en dónde, entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces ya ellos son iglesia. Entonces,
digamos, hay denominaciones, digamos, están los testigos de Jehová, están la iglesia, ¿cómo le llaman? Los adventistas, que ellos no comen carne de puerco, no comen, hay varias congregaciones. Entonces, fíjese lo que dice Pablo. El que come, obviamente yo como de todo, ¿verdad? Porque teniendo en cuenta ya lo que el Señor le enseña a uno, es basado en lo que dice Jesús, nada de lo que entra por la boca es pecado, sino lo que sale de tu corazón. Entonces, podemos comer carne de caballo, carne de ratón, si tú quieres, lo que haya, lo que te pongan ahí, tú cómetelo, ¿verdad? Obviamente, si te da asco algo que no, tú dices, no, yo no como comida china, no voy a hacer que me están dando carne de gato. Bueno, si te la has estado comiendo y no sabes, si sabe buena, pues síguetela comiendo. No es pecado comer. Y aquí lo dice Pablo, el que come, o sea, el que come de todo, no menosprecia al que no come. O sea, yo no puedo venir con mi hermano y decirle, ay, yo lo voy a menospreciar porque él no come carne de puerco o porque él come legumbres. No. Y el que no come, o sea, mi hermano, el que no come, el que come legumbres, que no juzgue al que come. O sea, no me juzgues porque yo como de todo. Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? Dice, a uno le dice, no menosprecies al que come. Y al que no come le dice, no juzgues. Ahí hay, fíjate, no juzgues. No juzgues. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios es el que nos enseña y nos ayuda. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Hay congregaciones donde te dice que si no vas, por ejemplo, en la iglesia católica, si no vas a misa o los días festivos es pecado. No es pecado. Aquí es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Uno que hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Para mí son iguales todos los días. Todos los días son iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, vamos a decir, si a ti te enseñaron, no tienes que ir a misa y los días festivos y tú lo crees, bueno, pues tú vas y lo haces para Dios. Pero si tú lo crees así, pero si tú lo crees y no vas, tú solo te estás condenando, porque tú lo crees. El que hace caso del día, o en todo caso hay personas que guardan el sábado, así como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que lo entendían de que no, pues tenían que guardar un día a la semana, ¿verdad? Y si no lo guardabas, pues estás pecando. Entonces dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Si tú conoces personas que guardan, ya sea el domingo y días festivos, o guardan el sábado y ellos lo hacen para el Señor, no los menosprecies, es lo que está diciendo Pablo, no menosprecies a los hermanos, ¿verdad? Porque si ellos lo hacen para el Señor, yo para el Señor no guardo ningún día, para mí todos los días son iguales, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por ejemplo, en el bautismo nosotros morimos. Nosotros morimos a la carne y resucitamos. Nosotros cuando nosotros nacimos, resucitamos juntamente con Jesús. Ahí está en Corintios, perdón, en Colosenses.
juntamente con Jesús, entonces nosotros ya vivimos en Jesús. Entonces si nosotros ya nacimos de nuevo, si tú evangélico ya naciste de nuevo, no menosprecies a los católicos, porque tú vives y ellos están muertos en sus pecados. No los menosprecies, porque el Señor, porque Jesús es de todos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahí está. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Fíjate, al que ya nació de nuevo, al evangélico que cree que es lavado en la sangre del Cordero, no menosprecies a tu hermano católico, no lo menosprecies. Al católico, no juzgues al evangélico, no lo juzgues. Y eso lo enseñan, a las personas que profesan que los sacerdotes, vaya, ellos, si hay algo que te enseñan ahí es de que no juzgues, no juzgues, ¿verdad? Que no toda la gente está en la palabra. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sabes por qué hacemos eso? Por orgullo, es orgullo. Ahí no hay nada de humildad, ahí no hay misericordia. Es orgullo el que nos inclina a hacer esas cosas. Y por eso lo dice Pablo aquí, mira, porque escrito está, vivo yo, hablando Dios, hablando Jesús, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda la rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, ¿qué te dice eso? Que el orgullo, por orgullo, podemos juzgar a una persona o por orgullo podemos menospreciar a una persona. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, nada, nada. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces vamos a decir, si yo vengo, vamos a decir, y estoy con una persona que cree que comer carne de puerco es pecado, y yo vengo adrede y adrede lo hago y me como la carne de puerco y especialmente si la persona te dice algo, tráeme unas carnitas y tráeme unos tacos de chicharrón aquí para que esta persona, para darle duro a esta persona. Ahí ya no hay amor. Ahora, si la persona no te juzga y él lo hace para Dios y ¿verdad? No te vas a andar cuidando de lo que pueda decir otra persona, ¿verdad? Dice, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjense, yo les decía de la tiranía de los débiles en la fe. No solamente es en la comida. Yo les decía, y creo que nunca lo he mencionado, a veces pareciera como si fuera uno rebelde ahí. No, no, no. Yo estuve en una congregación
y yo creo que es buen tiempo ahorita para decirlo, una congregación de G12. De hecho, ahí fue donde yo comencé a caminar con el Señor. Entonces, ya no falta quien diga, no, los de la G12 son, de hecho, yo miré, yo no, nunca había escuchado lo que era G12, ¿verdad? Ni siquiera yo sabía la denominación cuando yo fui. Entonces ya yo estuve ahí en un encuentro, así como un retiro, y no, ya después digo, bueno, yo nunca había escuchado, empecé a mirar G12, y digo, bueno, ¿qué es G12? Entonces ya empecé a mirar ahí, y miré comentarios, no, esos de la G12 son hijos de Satanás, y me asusté. Yo digo, qué caray, yo andaba invitando a la gente, porque iba a haber una reunión. Digo, a déjame ver, chequear bien esto. Yo ya había escuchado al pastor y el pastor, pues no, siempre hablando, predicando bien. De hecho, yo amo mucho a este pastor, el pastor Scott. Entonces, ya uno empieza a investigar y dentro de la doctrina, sí, se pudiera hacer que ya las cosas que yo miré mal, no tanto que el pastor anduviera predicando mal, de hecho, no, no lo, yo nunca lo escuché predicar mal. Eso ya fue acá por otro lado, vamos. Una de las cosas que a mí me molestó, y es el espíritu en uno diciéndole, o sea, no es uno. Ya cuando yo me sentí así, ya no me sentí cómodo, fue cuando empecé a mirar cosas. No tanto de la iglesia, sino del líder, el líder de César Castellanos, de su esposa, de sus hijos. Ahí ya cuando yo empecé a indagar más, ya eso yo digo, no, pues eso no está bien, eso no está bien. Y se los voy a decir, el pastor, ese pastor Ska que yo conocí, yo digo, él ama al Señor, él es un siervo de Dios, él es un siervo de Dios. Entonces, ya lo que yo veo que él está haciendo mal es de que él está sometido a una autoridad que en todo caso no es llamado por Dios. Yo no creo que César Castellano sea llamado por Dios. ¿Por qué? Porque él enseña el Evangelio de la prosperidad. Y sobre todo, su esposa. Es su esposa donde yo miro ya más la maldad. Yo veo en la esposa del pastor Scar, yo miro el espíritu de Jezabel en ella. De verdad. Entonces, aún César Castellanos, yo veo que él más bien va siguiendo lo que le dice la mujer. Ahí es donde yo veo ya que ya está mal. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me empezó empecé a mirar que me desagradó? Yo nunca había oído lo que era, yo como católico, yo nunca había oído lo que era esto que de alguna forma oran todos los días. De hecho, no lo hago. Y de hecho, ni me acuerdo cómo se llaman. Hay un libro que es César Castellanos lo escribe, es la oración del día. Ahorita no recuerdo cómo se llama, a ver si me viene a la mente. Y yo miré ahí que el autor, César Castellanos. Bueno, está bien. Entonces yo empecé a evangelizar y me dice el pastor, oh, aquí yo tengo unos flyers, llévatelos. Entonces yo tenía que comprarlos y valía $1. De hecho, como yo no cargaba dinero, el pastor así, llévatelos, me dice el pastor Scott. Él ese hombre, en realidad es un siervo de Dios, aunque está sometido a una autoridad que no debería de estar sometido. De verdad lo creo. Entonces, ah, ya miré yo $1, yo dije, no, pues si ocupo $100, y ya miré yo ahí César Castellanos, dije, no, no, pues esto ya no me está gustando, ¿verdad? En todo caso, si la iglesia está aportando, la iglesia debería, y de hecho casi todas las iglesias lo hacen, casi todas, no los testigos de Jehová tienen que poner de su bolsa también ya para comprar lo que te dan, la atalaya o eso. Entonces, ya eso me molestó a mí.
Y yo digo, no, pues no, eso no está bien. Entonces ya donde yo, se puede decir, tomé la decisión de salirme, ya era donde nos pensó hacerlo el pastor, mas nunca lo hizo. Nos iba a sentar en ciertos lugares a ciertas personas. Entonces el Espíritu mismo le enseña a uno. Nosotros somos libres, somos libres. No libres de hacer lo que querramos, no. Pero no para que una persona, no es fácil explicar esto, no para que una persona se enseñoree de ti. Y no de que él se quería enseñorear de uno, sino como para controlar. Entonces yo dije, no, pues no. Mejor voy a buscar una iglesia porque uno no sabe. Entonces yo le pedí al Señor y el Señor me lleva a otra congregación. Entonces yo no salí en nada con nadie, con ninguna persona, no. La gente que yo conocí, yo los miro todavía de vez en cuando y son mis hermanos en Cristo. El pastor Scott, yo lo quiero mucho al pastor Scott, o sea, um, es un siervo de Dios. ¿Verdad? Ya donde ya también ya miré yo un poco del espíritu de Jezabel es en la esposa de él. Pero por la ignorancia, a veces no hay. Ahí yo miro eso. Si hay algo que yo pudiera advertir a la iglesia de G12, primero es en el Evangelio de la Prosperidad. El pastor Esca no lo enseña, pero sí lo enseña. Tampoco César Castellanos se enfoca mucho en eso, pero sí lo hace. La que más se enfoca en eso es la esposa de César Castellanos. Entonces, yo digo, pues ahí ya es falsa enseñanza. Entonces, no falta quien te diga, no, hermano, no hay una iglesia perfecta. Y sí es cierto, yo lo creo, ¿verdad? Pero el Espíritu lo va guiando a uno. O sea, ¿yo cómo le voy a explicar a la gente lo que el Señor le habla a uno? ¿Verdad? Si no me crees, entonces, ¿para qué te voy a decir? Entonces el Señor me lleva a otra congregación, una congregación pentecostal. Entonces yo antes de entrar ahí, antes de yo congregarme, yo le dije al pastor, mire pastor, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que, yo le dije, o sea, yo creo en, yo no sabía todavía que había una división en relación a una iglesia trinitaria y una iglesia unitaria. Yo nunca había escuchado eso. Entonces, mire, yo creo que ya le dije, ¿verdad? Y ella me dice, el Señor, usted acaba, me dice el pastor, dice, acabas de describir a esta iglesia. Dije, oh, bueno, bendito Dios. Y una de las cosas que me enfoqué, yo no creo en el Evangelio de la Prosperidad. Hermano, dice, aquí también nosotros creemos eso. Eso no es del Señor, pero bueno. Entonces ya yo me empecé a congregar y sí, era muy diferente a lo que yo había visto. Entonces ahí pues hay una lectura, el, ah, hay cantos, entonces empieza la oración, a orar para las personas que no han recibido el Espíritu Santo. Entonces vas viendo, vas mirando, o sea, no lo captas. Y ya en la medida de que vas viendo, y yo a ellos ya los miraba yo como mis hermanos. Entonces, ahí, si no hablas en lenguas, no eres considerado miembro todavía. Cuando yo lo entendí, de hecho un hermano me lo dijo, hermano, dice, usted algo anda haciendo mal, por eso no recibo, porque hacían oración y yo le pedí al Señor, pero en mi corazón yo ya sabía que el Espíritu ya me estaba llevando, yo ya había nacido de nuevo. Entonces, de hecho, yo le había dicho al Señor, Señor, pues, si usted le place, si usted quiere, ¿verdad? Usarme en un ministerio en donde, pues yo, o sea, como te dijera, el hablar en lenguas a mí, en lo personal, basado en lo que yo había leído, le digo, Señor, pues deme otro don, lo que usted quiera, Padre, yo no lo quiero ofender, ¿verdad? Eso estando en G12, porque en G12 es una de las manifestaciones también, recibes y hablas el don de lenguas. Estando ahí yo le dije al Señor, Señor, pues deme otro, si a usted le place, ¿verdad? Otro don,
¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Y no hablé en lenguas. Sí miré de repente que sí separaron a las personas que hablaban en lenguas y a los que no hablábamos en lenguas. Esa fue una observación. Yo no sé si así lo enseñan. Fue algo que yo observé. Tres de las personas que no hablábamos en lenguas, pues ya nos hicieron grupos y tres de los que sí hablaron en lengua los formaron. Entonces, esa fue una observación que yo hice, pero nunca se habló de eso ahí. Yo nunca escuché al pastor Scar decirlo. La verdad no lo sé. No lo sé si él se fija en realidad si él cree que si no hablas en lenguas no eres iglesia. La verdad no lo sé. Entonces ya en esta iglesia pentecostal, ah, pues no, yo no era hermano y me puse triste una vez que un hermanito que yo amaba mucho, lo sigo amando en el Señor, ¿verdad? Que me dice, hermano, pues ya, ah, suéltese, entréguele todo al Señor, dice, ya para que pueda ser nuestro hermano. No, pues moralmente me desplomé así, yo digo, ¿cómo que todavía no soy su hermano? Entonces yo empecé a mirar cómo, a veces cuando se terminaba se puede decir el culto, y yo miraba así como que ya se juntaba y pues uno así como aislado. Y yo digo, bueno, bendito Dios. Entonces ya cuando empecé a mirar, por ejemplo, que el que cantaba victoria porque ya habló en lengua, se agarraban corriendo ahí. Yo me acuerdo que un día, pues yo andando queriendo, no queriendo como fitting, como tratando de ser como ellos, no, sino yo miraba, por ejemplo, a algunas viejitas dando vueltas ahí alrededor del pasillo en el edificio, porque hubo una victoria en el Señor. Y un día, pues a mí se me ocurrió dar vueltas también ahí, ¿verdad? Para celebrar con ellos. O sea, no era por mí, para celebrar con ellos. Resulta que pues ya la gente movía los ojos y yo no podía hacer eso porque yo no hablaba en lenguas. Y yo digo, bendito Dios. Entonces va uno escuchando cada vez más y un día yo miré, yo siento que fue el Señor, o sea, el Señor le enseña a uno, el pastor nos puso como una trampa ahí. Ah, así como yo lo tomé así, como dando a entender por qué yo no recibí el Espíritu Santo. Y no solamente yo, todos los que no oraban siempre, cada que íbamos por nosotros y no hablábamos en lenguas. Entonces, un día nos puso una trampa ahí. Y uno pues siguiendo lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Por respeto. Entonces un día dijo el pastor pues, que se había terminado de pagar por el edificio. De hecho, no, unos días antes, algunos, qué sé yo, 2, 3 meses antes, fueron meses, el pastor mencionó, parece que había bajado los ingresos, los diezmos, lo que entraba. Entonces él habló acerca de que diéramos aunque él no enseñaba acerca de dar y dar y dar, sí mencionó de que habían bajado y mencionó lo que se debía, algo así como más de $600,000 por el edificio. Entonces oramos, ¿verdad? Para que el Señor obrara y al poco tiempo alguien donó ese dinero y pagó la deuda de ese edificio. Entonces hubo así como una celebración y entonces para recordarnos de lo que hizo Dios en nosotros, como el Señor escucha nuestras oraciones, Él llevó unas piedras y dijeron, pues llévese una piedrita cada quien para que la tenga de recuerdo. A mí en lo personal, y yo digo, bueno, ¿para qué necesito no llevar piedras? O sea, ¿eso qué? Pues está en mi mente. Pero yo por respeto, porque todo el mundo lo hizo, pues yo fui a agarrar mi piedrita y hasta le dije a mi hijo, venga, mi hijo, vamos. Sí. Entonces, el Señor le habla a uno. Ahí había una trampa y era como para mirar, a ver si uno iba.
porque de alguna forma éramos idólatras. Porque la mayoría de la gente que llega a las congregaciones protestantes son, pues casi la mayoría de la gente son católicos. Entonces ya de ella, de alguna forma se está juzgando que, oh, no, tú no recibes el Espíritu Santo porque, y a mí una persona me lo dice, algo andas haciendo mal y ya me dio, y le digo, hermano, nosotros no recibimos el Espíritu por nuestras obras. Pero digo, bueno, y yo le digo, el Señor ya está en mí. Y me decía, seguro, sí, hermano, no lo dude, el Señor ya está en mí. Que usted piense, esa es su opinión de usted. Pero lo que yo no sabía que era toda la congregación que así pensaba. Entonces ya empieza a escuchar uno más cosas en relación a, pues yo iba vestido como con la ropa que yo tengo, ¿verdad? A veces iba yo de corbata, a veces iba con una camiseta. Entonces ya un día escuché que los que ya recibieron el Espíritu Santo y ya hablan en lenguas, siempre tienen que ir con manga larga. Y ahí yo digo, eso no es bíblico. Ahí en la Biblia no dice eso. Entonces, lo hice por unas 2 semanas, pero digo, no, yo soy libre. Entonces ya, de hecho, yo me fui con una camisa de manga corta. Era tiempo de frío, pero yo me fui a propósito, así como, no para, digo, yo soy libre, a mí la gente no me va a juzgar porque, no, yo soy libre en el Señor. Ahora acabamos de leer que por yo no respetar eso voy a crear división. Entonces ya yo escuché al pastor que le estaba hablando ya a la iglesia, no a mí, ¿verdad? De cómo éramos rebeldes. Y entonces, en todo caso, si yo no he recibido el Espíritu Santo, entonces ¿para qué me voy a poner ropa de manga larga? Entonces yo salí de ahí. Yo digo, no, yo no voy a andar creando divisiones, ¿verdad? Entonces, y yo le digo, padre, pues entonces. O sea, de alguna forma yo sí andaba buscando una congregación donde el pastor fuera sometido al Señor y de alguna forma, pues no quisiera implantar estas cosas, ¿verdad? Yo digo, o es que no hay, o será que no hay. Digo, bueno, bendito Dios. Entonces yo dejé de ir por un tiempo, dejé de congregarme pidiéndole al Señor, Señor, pues ¿dónde me congrego? ¿Verdad? Y fue a través de una hermanita, ¿verdad? Yo platicando en mi trabajo con una señora que yo estaba ayudando, que terminó, resulta que ella comenzó también a congregarse en una iglesia G12, eventualmente se movió a otra iglesia más cerca de su casa, otra congregación. Entonces la que iba con ella me invitó a donde ella se congregaba. Entonces, como yo le estaba pidiendo al Señor, digo, bueno, vamos, está bien, está bien. Yo lo tomo como que viene del Señor. Entonces yo empecé a ir a ese lugar, era un lugar grandísimo, es un lugar grandísimo, parece como un edificio católico, pero no es católico. Entonces ahí le caben tal vez como unas 800 personas, pero había como unas 30 nada más. Yo dije, bendito Dios, yo dije, aquí hay necesidad, ¿verdad? De evangelistas. Entonces yo estaba a gusto y ahí fue cuando el Señor, yo tuve el Señor, me habló y fue cuando pues me confundió, ¿verdad? Como me dice el Señor, se alaban unos a otros. Y de hecho me dio otra escritura que tenía que ver con que era una potestad de Satanás. Y yo me asusté mucho, digo, Señor. Entonces uno tiene que cuestionar lo que uno está escuchando. El Espíritu todo lo escudriña, dice Pablo, aún lo profundo de Dios. Entonces, ah, pues yo le pedí al Señor que me fuera mostrando, que fuera más claro, ¿verdad? Y no fue de la noche a la mañana, como les digo, hasta la fecha todavía el Señor me está mostrando. Ah,
la iglesia, los que se reunían en el nombre de Jesús, ah, todavía no llenos por el Espíritu, que andan buscando del Señor, pero que todavía no son llenos del Espíritu Santo, el Señor tocándoles a la puerta para que sean libres. Ah, yo exhorté una vez a la persona, no era el líder, en todo caso en esa congregación el pastor cayó, él enseñaba el Evangelio de la Prosperidad. Yo cuando llegué él ya había muerto, el encargado ya era el hijo, pero el hijo, en todo caso el que llevaba ahí, vamos a decir, era otra persona. Esa persona que era la que predicaba entre semana y ya el domingo predicaba el hijo del pastor, al que no le fue dejada, inclusive él mismo no le hizo caso a su papá, o más bien su esposa, la esposa del pastor, el pastor se la dejó a su hija y resulta que la esposa dijo no, 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 y se lo hizo saber a la iglesia. Y cuando se muere el pastor, porque él le pegó cáncer y se murió pronto, entonces al último la esposa del pastor dijo no, dice, al último me dijo mi esposo que no, no era para mi hija, que en todo caso era para su hijo. Pero su hijo inclusive era joven, él ni siquiera tenía el conocimiento de la palabra. Entonces, por mientras él estudia, mientras él llega a tener el conocimiento de la palabra, pues ahí estaban otras personas ahí peleándose uno con otros. Entonces uno de ellos, sí, o sea, de a tiro bien crueles con la gente, bien crueles con la gente. Entonces, yo lo exhorté y me corrieron de ahí. Muchos problemas en esa congregación, muchos problemas. Aunque yo miré el Señor, yo miré la esperanza ahí. Estaba una hermanita, yo le digo, Señor, pues ¿qué va a hacer de esta congregación? No, no hay. Usted es el pastor. Y yo inclusive ya en esos mismos días me tocó mirar a una hermanita que ya el Señor le estaba revelando. Y yo digo, bueno, Dios no va a abandonar a su pueblo, ¿verdad? Por unas personas que en todo caso por el dinero, porque esa congregación, ese edificio, y yo trabajando en real estate, que más o menos tenía un conocimiento de lo que vale una propiedad que vale por lo menos en ese tiempo de 3 a 4 millones de dólares. ¿Tú crees que alguien lo va a dejar así nada más? Porque sí, ahí es donde entran ya los intereses. Entonces, yo fui entendiendo poco a poco y ya eventualmente, obviamente, me quedé sin congregar otra vez. Y yo preguntándole al Señor, el Señor, en un sueño el Señor me muestra algo y yo digo, bueno, está bien, ¿verdad? O sea, en todo caso, no, no lo comparto porque no creo que sea entendido yo en relación a eso. Y tiene que ver con lo que está escrito en la carta a la Odisea. Ahí está, la verdadera congregación. Y yo ya hice un estudio en relación a eso. Ya lo dije. La verdadera congregación es en tu corazón. Cuando te vas, sí, debemos de reunirnos en una casa, no en cualquier casa. Inclusive hay un versículo que está en Primera de Timoteo que el Señor, yo digo que es del Señor, que yo siento que está mal interpretado. Después voy a hablar yo en relación a eso. En realidad, ¿quién puede ser pastor? En realidad, ¿quién puede? O sea, está mal. Yo hablo otro día de eso. Y resulta que en la carta de Pablo a la Odisea, ahí está. Ahí lo confirma. Entonces ya tengo yo un poco ya tengo ya más seguridad para poderlo ya decir abiertamente, porque lo confirma la palabra de Dios, porque es palabra, ahí está.
Si Pablo escribe dos cartas y un concilio, un canon, decide poner uno y no el otro, en todo caso tuvieron que poner las dos o quitar las dos. No puedes dejar una así y otra no. Eso es simple de entender. Oh, pero es que a lo mejor ya, a esta carta a lo mejor ya la torcieron. Estudiándola, yo digo, no contradice todo lo demás, al contrario, afirma lo que ya está escrito de otras cosas, confirma lo que dijo Jesús. En todo caso, esa carta es de exhortación y en relación a la verdadera iglesia, lo que yo ya dije. Entonces, si se fijan, entonces yo voy eventualmente a otra congregación, ¿verdad? Teniendo entendido y algo con lo que también el Señor está lidiando conmigo, y yo un día también conociendo a una persona que tiene, entre comillas, dones espirituales, todos, yo digo, bueno, cuestionando yo algo, ¿verdad? Porque ella me profetizó algo, y yo digo, bueno, yo voy a ver si en realidad yo me dejo llevar por el Señor. En todo caso, yo no ando buscando, yo no ando buscando ser famoso. Yo no ando buscando ser importante, no, al contrario. Dice el Señor que debemos de ser mansos y humildes de corazón. Yo no ando buscando ser famoso. Entonces, ella de alguna forma me dio a entender de que mucha gente me iba a escuchar, y yo digo, yo comparto la palabra, y el que tenga oídos para oír que oiga, ¿verdad? Porque yo comparto lo que el Señor me enseña. Entonces, Uh, sí, 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 yo creo firmemente, lo creo 100% sin duda de que tenemos que congregarnos, pero ya la congregación es mal, está mal, no es así. Le copiamos a los católicos le copiaron a los fariseos, es lo mismo. En todo caso, el congregarnos en un edificio, y muchas veces ese edificio tiene muchos gastos, ese dinero se puede usar para otras cosas. No necesitas tener mucho conocimiento para tú mirar eso, ¿verdad? Porque yo lo he dicho a algunas personas y, hermano, ok, ahorita somos 10, al ratito 30, ya cuando seamos 500, hermanos, casas hay millones y millones de casas. O sea, si nos congregamos en una casa de paz, yo creo que ahí se pueden congregar hasta 50 personas, 20, 30. ¿Qué pasa cuando hay 70, hermano? Pues el Señor va a haber otra casa. Y después otra casa. No les estoy profetizando, pero yo creo, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Irak, va a pasar aquí. Esas iglesias, esos edificios van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a destruir eso. Jesús vino a destruir eso. Eso crea conflicto. ¿Saben por qué? Dinero. Dinero. Está un pastor, hay una obra, se levanta, hay miles de personas, se muere esa persona. ¿Tú crees que ese dinero, que está generando de ahí, ahí tú pudieras decir, no, pero no hay que juzgar ¿cuánto debería de agarrar un pastor? ¿Cuánto? ¿500,000 al año? ¿100,000? ¿30,000? ¿2 millones al año? Entre más grande la congregación, obviamente más gastos, pero entre más grande es el reto, para de que si aquí tienes, vamos a decir, no, pues aquí sobra, hermano, aquí ya se pagó todo y aquí sobran $1,000,000.
¿A poco el pastor va a querer vivir con unos 15,000 al mes? ¿O a poco va a querer, perdón, al año? ¿O 20,000? ¿O 30,000? No es lo que reportan la mayoría. Yo ya estoy mirando cómo Dios, a través del mismo gobierno, ¿sabes qué va a hacer? Les va a cobrar taxes. Eso no puede seguir así. No creo que perdure eso. Inclusive ya ahorita hay personas, fíjense, ya el hecho, yo escuché a un pastor hablando palabra de Dios, pura palabra de Dios, pero hizo un comentario en relación a votar. A votar, hay que votar, hermanos. Y de alguna forma dio a entender, voten por esta persona, porque esta persona está a cargo de nosotros, o sea, nos promete que nos va a cuidar, o sea, de que podemos hablar de política. Y una persona que en realidad tiene odio en su corazón. Entonces, entonces yo digo, eso se va a terminar. Entonces, voy a otra congregación, ¿verdad? Le digo al pastor lo mismo, mire pastor, yo no creo en el evangelio de la prosperidad. ¿Usted enseña eso? Oh, no, hermanos. Una congregación chiquita, hermanos humildes. Bendito Dios, ¿verdad? Aquí. Llego ahí, siguen siendo mis hermanos, ¿sí? El pastor no enseña eso, pero su esposa sí, o por lo menos lo cree, o por lo menos reafirma cuando viene un pastor de fuera. Entonces, en todo caso, te mienten, te mienten. Oyes, yo no vengo a crearte conflictos aquí, o sea, no. Entonces, si somos iglesia, ¿no debemos de exhortarnos unos a otros? ¿O al pastor nunca se le debe de exhortar? O si no hay ancianos, en todo caso, entonces, ¿quién exhorta? Si un anciano está mal, ¿quién lo exhorta? Entonces, todo está mal. ¿Por qué? O sea, no todo, obviamente no todo. ¿Por qué? Porque si tienes el Espíritu te enseña. El Espíritu te enseña y no tienes necesidad que nadie te enseñe. Entonces, si yo tuviera voz, si yo dijera, en lugar de, a veces se está pagando por un edificio, y por pagar ese edificio a veces no se está colectando lo suficiente, y hay muchos pastores que llevan esa carga, ¿verdad? Porque a veces se avientan, se puede decir, no, pues el Señor me lo puso, yo voy a hacer esto y el Señor me lo puso, y a veces no pueden pagar eso por esa carga, ¿verdad? Entonces, a veces el pastor lo puede llevar, pero puede que la familia no lo ayude. Entonces, a lo mejor ya la familia, no, pues sabes qué, vamos a hacer algo, y empiezas a hacer cosas, empiezas a dividir más la iglesia. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar por ese edificio. Entonces, si no se paga, no, pues vamos a ver. Entonces, ya en lugar de predicar la palabra, vas a poner a la iglesia a vender tamales, a vender gorditas, a vender plátanos, a vender lo que se pueda para sacar. No, Dios no nos puso para que anduviéramos haciendo tamales para vender. Que yo no digo, no estoy condenando el hecho de que hay personas. De hecho, ese edificio, el valía casi $4 millones, fue pagado con los diezmos y vendiendo tamales. Porque hasta eso los tamales estaban buenos. Pero acuérdense que es más importante hacer tamales para vender, para pagar un edificio o predicar el evangelio. Imagínate si toda esa gente cuando están haciendo los tamales anduvieran predicando las buenas nuevas de salvación. Nomás haz una comparación. Oh, hermano, anda criticando. O sea, cuando uno habla palabra de exhortación, no, ya estás juzgando, estás criticando, mirando todo lo que hace mal. Y si uno hace algo mal, hey, ¿por qué no te congregas? ¿Por qué no? Bendito Dios. O sea que a uno le pueden dar duro, y especialmente los débiles en la fe. Y pues uno tiene que entender, ¿verdad? Si entre más conocimiento de la palabra tienes, más humilde debe de ser la persona. Y no siempre lo hacemos. Entonces,
Nosotros fuimos llamados para ser libres en espíritu, no en la carne, en espíritu. El espíritu es libre. Jesús vino a librarnos, a liberarnos de la esclavitud. Somos libres, somos de Jesús, somos del Señor. No juzguemos en las cosas de la carne. Entonces, si hay personas que te juzgan porque no lo han comprendido, no los menosprecies. Si tú ya tienes el conocimiento en relación a la salvación, no menosprecies al que lo hace para Dios. Si el católico va a misa, lo hace para Dios. Ya deja que Dios se encargue de cómo eventualmente cuidar eso. El católico es cristiano. El católico es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se reúnen. Donde dos, no enseñan eso, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Los católicos se reúnen en el nombre de Jesús, por si no lo sabían, hermanos evangélicos. Y luego no falta, oh, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso también es para los evangélicos. No nomás es para los católicos, es para todos. Para todos. Tú le dices Señor, Señor. Fíjate, aquí lo voy a decir. No, pero esos católicos tienen imágenes. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hablando espiritualmente, espiritualmente. Si ustedes miran el capítulo 3 de Génesis, somos polvo y al polvo vamos a regresar. En la carne va a morir, pero espiritualmente ya no morimos, ya no morimos. Entonces, todo lo que es todo lo que hay en este mundo es polvo. Y si tú eres hecho del polvo, ¿por qué andas buscando el dinero? ¿Por qué andas buscando los placeres de este mundo? Esa es la verdadera idolatría, de la que te va a pedir cuenta más Dios. Y por la idolatría, por las cosas de este mundo, por el dinero, por la avaricia, viene la maldad. Hay maldad. Esa gente que anda secuestrando niños en México, en Brasil, ¿tú crees que lo hace porque les agrada? Es por dinero. Y si tú ya eres cristiano y tú ya moriste, ¿cómo es que te preocupas por tu trabajo? ¿Por qué te preocupas de las cosas, de qué vas a vivir? ¿Por qué te preocupas de cómo vas a pagar la renta? Todo. ¿Por qué? Entonces te fijas cómo en realidad, si estamos en la carne, tenemos los ojos en la carne, ay, ¿cómo le voy a hacer, Señor? ¿Cómo le voy a hacer? Y te preocupas por cosas. La carne tiende a eso. Entonces, si tú ya eres espiritual, entonces, ¿por qué tú andas así como mordiéndote los dientes? Las uñas de los dientes, perdón, las uñas de los dedos con los dientes. Porque eres idólatra. Y andas condenando al católico que es idólatra porque anda adorando imágenes. Y tú también lo estás haciendo. No hagamos eso. No hagamos eso. No menosprecies, no te condenes a ti mismo. Ama a tu prójimo. Evangélico, hermano evangélico, ama a tu hermano católico. Ámalo. No lo menosprecies. Hermano católico, no juzgues. No juzgues al evangélico. Somos hermanos en Jesús. En Jesús. En Jesús somos hermanos. No hay otro nombre. Entonces, dejemos de ser tiranos, de ser crueles
por lo débil de nuestra fe. Y si tu fe es grande, entonces no menosprecies a los de la fe débil. Termino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, fíjense lo que dice aquí Pablo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano, fíjate, si uno se queda ahí, bueno no es comer carne ni beber vino. Y a ver, hermano, ahí dice que no es bueno. No, pero síguele leyendo. Ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Yo por eso dejé de congregarme. Estoy yendo ahorita porque estoy llevando a un hermano en Cristo, inclusive a mi sobrino, para que se congregue, ¿verdad? Sí, yo veo mal el hecho de que, o sea, digo, bueno, bendito Dios, pero se comparte la palabra, está una persona explicando y lo que yo escucho de esa persona es un siervo de Dios. Entonces, para que él se alimente, ¿verdad? Pero yo voy a dejar que el Espíritu Santo eventualmente le enseñe, no yo, ni aún el pastor. Cuando sea lleno del Espíritu y el Espíritu le enseñe. Entonces, ya sea que no me critiquen o no me condenen o no me juzgues por si no me congrego. ¿Por qué? Porque si yo me congrego en un solo lugar ahí, y yo no creo, por ejemplo, lo que enseñan en relación a los diezmos, yo no voy a diezmar, así como tú dices. Entonces, si yo no diezmo, uh, pues eventualmente voy a ser un rebelde. Entonces, ¿para qué yo voy a tratar de ir y crear división? No. El diezmo, el verdadero diezmo es de tu corazón, es lo que tú haces. El fruto no es de este mundo, entiéndanlo, hermanos. El fruto que hay que dar es que si no das el diezmo le robas a Dios. Eso es la ley, eso es de la ley. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Aquí está, mira, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si tú crees que hay que dar diezmo a dinero de lo que tú ganas, ¿tú lo crees? Bueno, dalo, hay que darlo. Pero si no lo das, si tú lo crees y no lo das, te estás condenando tú mismo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que proviene. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, yo no voy a condenar a una persona porque va a una congregación donde hay 30,000 personas. ¿Verdad que no? Si se está leyendo la palabra de Dios, un versículo que sale de ahí, ese versículo o dos o tres versículos, porque a veces nada más te hablan un versículo, un pastor a veces nada más te desdobla un versículo y a veces te empieza a hablar de pura vanidad y no necesariamente el versículo, pero ese versículo que se leyó tiene poder, porque es palabra de Dios o inspirada por Dios. Aunque está la palabra, la que dijo Satanás, obviamente, Dios permitió que también él dijera eso, aunque eso no es palabra de Dios. En todo caso es de Satanás. O sea, no nos vamos a poner a alegar por eso, ¿verdad? Entonces,
Vamos a resistir, vamos a ser mansos y humildes de corazón cuando nos den duro, cuando nos juzguen. Nosotros vamos a mantener firme nuestra fe en la libertad que nos da Jesús, no libertad para pecar. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice Pablo. Entonces, libertad en el Espíritu para adorar a Dios. ¿Ok? Dios los bendiga. Hay que la paz de Dios esté con todos ustedes.